la mesa de enlace se partió y 3 entidades llaman a un paro rural de 72 horas desde el 11 de enero. Por lo tanto, para hablar de este tema, estamos con el presidente de CRA, de Confederaciones Rurales Argentinas, el señor Jorge Chemes. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días. Norberto te saluda. ¿Qué tal, Norberto? Buen día para los oyentes también. Jorge, en este titular, dos cosas importantísimas, me parece. Primero, el paro en sí y otra cosa importantísima, la ruptura, si se quiere. ¿Qué lectura haces vos como presidente de una de las principales entidades de la mesa de enlace con esta no adhesión total de todas las entidades a este paro que se llama? Mira, no hay que... Bueno, primero el paro. Vamos a hacer un paro de comercialización de granos a partir de las 0 horas del lunes 11 hasta las 24 del miércoles 13. Y sí, en esta oportunidad estamos nada más que en Federación Agraria Argentina, Sociedad Rural Argentina y Confederaciones Rurales Argentinas. Coninagro no participa porque considera que todavía puede haber alguna instancia de diálogo y le parece apresurado ir a una medida de fuerza todavía estando una instancia de diálogo. Nosotros consideramos de que la instancia de diálogo sí puede existir, pero bueno, si existe y llegamos a una solución, nosotros inmediatamente levantamos el paro, o sea que no, una cosa no invalida la otra. No obstante eso, hay que entender de que de ninguna manera está quebrada la mesa de enlace. No es la primera vez que tomamos decisiones y no estamos los cuatro. Fíjense que la participación en el Consejo Agroindustrial está siendo de 3 entidades y no las 4. Cuando hemos tenido que enfrentar la situación de los reintegros de las retenciones en la soja a los productores de menos de 1000 toneladas, no hubo 3 entidades que no estuvimos de acuerdo y solamente lo solicitaba Federación Agraria Argentina y sin embargo acompañamos en esa medida a Federación Agraria y fue nada más que por su voluntad. Hay muchas cosas que vamos decidiendo y no estamos de acuerdo los 4, pero a veces no se da a publicidad o no se difunde todo esto, pero de ninguna manera esto genera ningún quiebre. La mesa de enlace sigue trabajando en conjunto a las 4 sin ningún problema. Ok, bueno, eso es fundamental entonces aclararlo, porque claro, el titular de esta página de Campo en Acción dice la mesa de enlace se partió. Por eso me parece buenísimo aclarar eso, donde es una medida en donde una de las entidades no acompaña la medida, pero de ninguna manera está partida, digamos, sino que solamente en este caso no adhiere a esta medida que las otras sí. Sí, y fíjate que inclusive, no sé si lo dice en esa nota, pero si bien no acompaña la medida de fuerza, pero está totalmente en contra de la medida del gobierno de cerrar la exportación de maíz. Así que son diferentes noticias que vemos. Es la lógica, no podemos, en un universo tan grande de productores, no podemos pretender de que todos piensen de la misma manera. Bueno, esa es la realidad, pero de ninguna manera la mesa de enlace está quebrada. Seguimos trabajando sin ningún problema, con todo el respeto de siempre y con el entendimiento que cada uno tiene que tener. Perfecto. Bueno, Jorge, ahora sí, ya aclarado ese tema que me parecía fundamental aclararlo, vamos al paro que vos ya mencionaste en sí, de 72 horas a partir del lunes 11, y decime un poco más qué repercusiones como presidente de CRA de las bases, qué repercusiones tenía. Pues yo acá internamente, ¿no?, en FARER, que es la confederada de Entre Ríos, que también está adherida a CRA, había como rurales donde algunas pedían algo más duro, otras estaban de acuerdo con esta medida. Vos como presidente de CRA, donde ya tenés prácticamente pedidos de distintas bases, ¿qué medidas se abarajaban o qué miraban, qué estaban proponiendo las distintas bases de todas las rurales del país? Yo te diría que en forma mayoritaria lo que nosotros veníamos escuchando en los pedidos era justamente un cese de comercialización. La gente está de acuerdo con esa medida. Tal vez las disidencias que tenemos es en el tiempo.
mucha gente nos está reclamando de que querían medidas de más tiempo, y que nosotros hayamos generado un paro de 72 horas no significa que no se pueda continuar, alargar o llevarlo al tiempo que uno quiera. La realidad es que cuando vos ponés en marcha una medida de fuerza, no podés tirar, a ver, como decimos en el campo, toda la carne arriba del asador. Tenés que ir viendo las reacciones que vas teniendo, las respuestas, porque en esa medida vas a ir regulando o conduciendo digamos, la protesta. Así que para los que están enojados porque dicen que es muy poco tiempo, tienen que entender de que se empieza de a poco, pero es como como el auto, uno no arranca de golpe, va arrancando despacito y va tomando velocidad. Por la medida yo creo que va a tener una muy buena repercusión. El tema comercialización es fundamental porque con eso estamos haciendo o le estamos mostrando al gobierno lo que significa el campo cuando no puede producir y cuando no puede vender, y lo que es la falta de recursos del campo, para que vean que ese 60 o 70% de los recursos que entran a las arcas del Estado vienen del campo, y hay que mostrarlo realmente para que se sienta la importancia que tiene la producción agropecuaria. Eso es lo que estamos tratando de buscar. Por supuesto, dejamos abierta la instancia del diálogo continuamente, de ninguna manera cerramos las puertas. Si el gobierno nos llama a dialogar en algún momento y da marcha atrás con esta medida, por supuesto que nosotros responderemos en consecuencia. Pero la lucha, digamos, la manifestación que queremos poner sobre la mesa para que el país entienda lo que el campo significa y lo que estamos sufriendo, porque muchas veces la gente equivocadamente piensa que porque vos sos dueño de la tierra y maquinarias y demás, nos tildan como grandes terratenientes, y sin embargo muchas veces trabajamos con rentabilidades negativas, y sin embargo sostenemos la producción en el tiempo y seguimos aportando los recursos que el país necesita, y seguimos siendo el sostén que el país necesita para poder seguir adelante. Jorge, ¿qué te parece esta medida del gobierno en sí? Ya hablemos de la medida puramente de eliminar las exportaciones de maíz. ¿Tendrán las repercusiones que el gobierno pretendía? Mira, Norberto, vos sos un hombre de campo, productor agropecuario, y sabés perfectamente que este camino que tomó el gobierno es exactamente lo contrario que hay que hacer. Si realmente necesitan una mayor producción, vos tenés que generar políticas que incentiven a la producción y que hagan que mañana tengamos más maíz para el consumo interno y que nos quede además más saldo exportable, porque van a generar recursos. Y este intervencionismo, que ya lo vivimos en muchas etapas, lo único que hace es generar desconfianza. Y esa desconfianza hace que el productor se retraiga en la producción y tengamos un escenario con menor cantidad de hectáreas de maíz sembrada. El productor va a decir, no, mira, yo no voy a sembrar maíz porque es incierto, me voy a tirar a la soja, o voy a buscar otro cultivo, o buscaré otro sistema productivo, o de última arriendo el campo. Pero la realidad es que el intervencionismo nunca en la historia generó la seguridad de que podamos tener una producción como la que se necesita. Y es lo que tratamos de hacerle entender al gobierno, y que no nos escucha, porque piensa que nosotros le decimos eso porque somos especuladores, porque tenemos objetivos en contra del país. Y al contrario, le estamos tratando de allanar el camino para que realmente se solucionen las cosas, pero bueno, no somos entendidos. Igualmente, Jorge, y en esto, a ver si no la estoy pifiando, tengo entendido que el cierre de exportaciones de maíz el gobierno pretendía indirectamente bajar el precio de la carne, ¿no? Ese era lo que pretendía cerrando la exportación de maíz, ¿o estoy equivocado? Pero exactamente, por eso digo que tienen un concepto equivocado. Sí, a ver, vamos a hacer este razonamiento. Cuando vos tomás toda la cadena, vamos a tomar el caso de la carne, o la carne aviar, la carne vacuna en feedlot, el mismo tambo, vos lo sabés perfectamente porque sos un productor tambero y demás, la proporción
que se utiliza o la proporción en la participación que tiene el grano con respecto a todo lo que se utiliza para producir es muy baja. Fíjate que si lo comparás, por ejemplo, con el paquete impositivo que tenés que soportar para producir, es mucho más alto ese paquete impositivo que lo que incide el maíz en toda la cadena. Obviamente también la energía que utilizás, las maquinarias que invertís. Entonces, justamente fueron a tratar de plantar el precio en el eslabón de la cadena que menos incide. Entonces, a veces uno piensa, o realmente no saben, no entienden, o es inexplicable que tomen una decisión como esta, ¿no? Bueno, exactamente, a eso iba. ¿Qué dice, ustedes que sé que tenían mucho diálogo, qué dice el ministro Basterra, que el ministro sí sabe, ¿no?, de estos temas? ¿Le dan algún tipo de bolilla? ¿Le piden opiniones? ¿Cómo es? Yo me imagino que debe ser una posición bastante complicada desde el lado de un ministro, donde estoy seguro que esto lo sabe, que esta medida no va a repercutir de la manera que pretendían, pero tampoco se pareciera que le dan mucha bolilla, ¿no? Mira, el ministro Basterra, si esto no lo sabe, tiene que tener asesores que le arrimen la información. Así que sí o sí lo tiene que saber, o por sabiduría propia o por el asesoramiento que tiene alrededor. Así que evidentemente ahí no hay excusa. El diálogo con el ministro Basterra yo te diría que es muy bueno. Nos atiende todas las veces que necesitemos, todas las veces que nos llama él hemos ido, tenemos un diálogo fluido, pero la verdad que eso no se transforma en resultados positivos, que es lo que vamos a pedir. Y vamos a ser honestos, los ministros, si no tienen el apoyo y la decisión política de arriba, de la jefatura de gabinete o del ministerio o del propio presidente, es difícil que puedan tomar decisiones. Es un sistema en nuestro país, políticamente las cosas funcionan así. No hay una autonomía del ministerio que donde se puedan tomar decisiones plenas si no está autorizado por la Presidencia de la Nación. Y hoy por hoy yo te diría de que los lineamientos parten desde el Ministerio de Economía. Si no hay un aval de jefatura de gabinete y el Ministerio de Economía, si no hay esa decisión política, como digo, todo queda en una muy buena conversación, en muy buen diálogo, en el aporte de ideas que nosotros continuamente le hemos estado haciendo, pero bueno, está todo muy bien, pero las soluciones no aparecen. Ahí está, ¿ve? Eso es lo que a lo que iba, ¿no? Me parece que esta decisión es más de un ministerio, tal cual, un ministerio que no tiene relación con el campo, un ministerio de Economía, que el Ministerio de Agroindustria, porque primero que ya se ven los mercados, no ha repercutido para nada. Esta mañana pasamos el mercado de maíz, sigue al mismo precio que estaba, o sea que el maíz, a pesar de haber cerrado la exportación, no ha bajado nada, y mucho menos la carne, ¿no? No sé, sin duda. No sé si vos seguís el mercado, Jorge, seguramente sí. Sí, por supuesto. Pero sí. No. Déjame contarte algo que les va a dejar muy claro cómo es el gobierno y cómo toman las decisiones. Nosotros estamos participando en el Consejo Agroindustrial, que con este famoso, hermoso proyecto de aumentar las exportaciones y demás. Obviamente en ese proyecto lo primero que estás planteando es una reducción de la carga impositiva para generar un incentivo de producción. Cuando vos te sentás a hablar con los funcionarios, con el Ministerio de Economía, el Ministro de Economía lo primero que te plantea es que van a escuchar cualquier proyecto, pero que no comprometa la recaudación fiscal y que no comprometa el abastecimiento interno de alimentos. Son los dos lineamientos con los cuales te marcan la cancha y te dicen, podemos hablar de cualquier cosa, pero que no comprometa estos dos puntos. Así que eso te está dando la pauta de que, como primordial importancia, el gobierno tiene la recaudación fiscal y el abastecimiento del consumo interno. Que es lo que queda claro, ¿no? Sí, eso se ve, bueno, nuestro país ha vivido en crisis desde hace años, y se ve que la recaudación ninguno, ni esto ni ningún gobierno lo ha querido tocar, pero es como bien mencionabas vos al principio de la nota. Creo que si uno trata de aumentar las exportaciones, que son los ingresos de dólares genuinos mediante las retenciones, debería tener mayor recaudación, ¿no? ¿Eso se le explica en el Consejo Agroindustrial a los economistas? Sin ninguna duda. Nosotros le aclaramos que justamente este proyecto agroindustrial, si bien en una primera etapa inmediata te genera una baja en la recaudación,
inmediatamente también eso se compensa con el aumento de exportación, o sea que van a tener el mismo ingreso pero de una forma mucho más genuina, porque lo van a tener a través de exportaciones donde todos los sectores se van a ver beneficiados y no por una imposición que el gobierno le hace a la gente, que te dice van a tener que pagar este impuesto. Y bueno, pero no nos creen, no tienen, no confían en lo que nosotros le planteamos, ¿me entendés? Siempre nos miran con desconfianza, siempre hay una mirada pensando de que nosotros les estamos tratando de convencer en algo especulativo. Y eso es un gran problema. La confianza yo creo que es la base fundamental para que un diálogo pueda ser fructífero o pueda crecer. Y hasta el día de hoy lamentablemente no lo hemos logrado, esa es la realidad. Jorge, y ahora vamos a la, si se quiere, autocrítica del sector, porque lo que está diciendo el Ministerio de Agroindustria es que quedan 8 millones de toneladas de maíz en stock y ese sería el maíz que está especulándose para vender. ¿Qué opinión te merece? Yo siempre digo, de acá, los productores de acá de la zona nuestra no tienen nada, ni una bolsa de maíz, y se está comprando a otras provincias, y lo digo como productor tambero, sabiendo que ya no hay casi maíz de la producción del año pasado. ¿Qué visión tenés vos, ya más macro, más a nivel país, de estos 8 millones de toneladas, que debe ser lo que te dice el gobierno del otro lado? Pero mira, vos me decís que no sos especulador, pero por otro lado tenés 8 millones de toneladas ahí que no lo estás comercializando y son dólares que necesitamos que entren. ¿Qué mirada tenés sobre ese tema? Yo creo que lamentablemente vos no podés ir en contra de los intereses. Hoy vos sabés que la demanda externa está muy firme, los precios de los mercados internacionales son mucho más interesantes que el mercado interno, y por eso es el miedo de este gobierno, que ese maíz se exporte y no se vuelque al mercado interno. Yo lo que creo es que si hubiera políticas serias, políticas confiables, transparentes, consensuada inclusive con los diferentes sectores, esto no ocurriría, porque el mercado interno tendría un margen de rentabilidad y daría un panorama tan seguro como la exportación. Lo que pasa es que ante un país inestable económica y financieramente como el nuestro, cuando vos ves la posibilidad de que si exportás ese maíz vas a tener más plata que si lo volcás al mercado interno, obviamente hay que entender cuál es la decisión que toma cada uno. Yo creo que todo parte desde el punto de la inestabilidad que tenemos, de la falta de confianza, de la poca confianza que tenemos en las políticas que se están estipulando. Por eso digo que esto es parte del mismo desorden en el que vivimos todos los días, que no se puede planificar en el ir tapando agujeros todos los días. Si logramos políticas serias, programadas, consensuadas, y que generen confianza, estas situaciones como hoy no ocurrirían. Esa es la humilde visión desde mi punto de vista. Jorge, última pregunta y ya te dejo porque te hemos aprovechado al máximo. Última pregunta y tiene que ver con esto que decías. Primero, cierre de exportaciones de maíz, los exportadores ya tienen ahí una cosita que le está doliendo y vienen, que creo que todavía continúa, un paro portuario de hace casi un mes, ¿no? ¿Cómo va a repercutir eso en el productor? En el productor del cotidiano, porque todos esos costos seguramente no los pagan los exportadores, los termina pagando el productor. Un paro portuario de prácticamente un mes, ahora cerrado las exportaciones de maíz. ¿Cómo ves el panorama desde el exportador y cómo van a bajar esos costos a los productores? Bueno, mira, vos lo acabas de decir, yo creo que va a repercutir de la peor manera, lamentablemente, porque en la historia de la Argentina, yo siempre digo que el productor es el único que en la cadena no puede transferir sus problemas y se las tiene que aguantar en la espalda. Y eso es lo que desde el gobierno no se termina de entender, y en el país no se termina de entender. Primero, que este paro portuario es una interna política que realmente es feroz y con consecuencias muy negativas. Y segundo, es lo que decíamos recién, los eslabones de la cadena van transfiriendo sus problemas y le va a llegar al productor, así que el productor va a terminar pagando con precio toda la consecuencia de toda esta medida de fuerza. Yo siempre digo que de la cadena de arriba para abajo, la comercialización, cuando tiene que ajustar algo,
se lo ajusta la industria se lo ajusta al productor, y vamos a ser realistas. Vos no podés ir a decirle a tus vacas ni a la tierra que produzcan a menor costo, que produzcan lo mismo pero a menor costo, porque a vos te bajaron el precio o te generaron un ajuste. Y ahí es donde yo veo la injusticia de todo esto, ¿no? Que el productor nunca tiene herramientas para defenderse y siempre quedamos pataleando, porque el sistema lo hace así. Por eso creo que la concepción de trabajar a nivel de cadenas es importante, pero para trabajar a nivel de toda la cadena hay que lograr seriedad, hay que lograr cumplimiento, y cada eslabón tiene que cubrir y cumplir con las obligaciones que tiene. Acá lamentablemente en la cadena lo que hacemos es, si tenemos un problema, y bueno, se lo transfiero al otro que viene debajo y listo. Y así estamos. Así que lamentablemente te diría que este conflicto gremial se va a transferir a precio. Ojalá se termine lo antes posible, porque inclusive está generando desabastecimiento de materias primas para elaborar alimentos balanceados y muchos otros productos que giran en el consumo interno. Y bueno, lamentablemente es parte, vuelvo a repetir, del desorden que hay en este país. Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu amplísimo tiempo, y que tengas un muy buen día y un muy buen año. Gracias, Norberto. Un placer haber charlado con vos, a pesar de que nos vemos de vez en cuando en las reuniones lecheras, pero un placer haber estado en tu programa, y bueno, un abrazo para todos tus oyentes también, y esperemos que el año vaya mejorando paulatinamente. Un abrazo. Abrazo grande. Fue la palabra de Jorge Chemes, presidente de CRA, Confederaciones Rurales Argentinas, con este paro por 3 días, por 72 horas a partir del lunes 11, y distintos temas. No solo nos quedamos con eso, sino que lo aprovechamos esta figura a nivel nacional, este referente tenemos a nivel nacional que está presidiendo CRA por estos tiempos, y hablamos un poquito de todo.